Saludos. En este video voy a estar interpretando Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Vamos a leerlos y después continuamos. Nos dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Entonces vamos a mirar esto como con dos diferentes puntos de vista. El primero es el tradicional, natural, el punto de vista de la fe que interpretan esta literatura literalmente y se espera eventos escatológicos donde todo lo que dice aquí por creerse que sucederá tal y como dice aquí, se esperan que eventos sobrenaturales que ojos físicos los verán. Y todo esto se interpreta. Te doy un ejemplo. Cuando comienza diciendo, pues el Señor mismo descenderá del cielo. Pues es las personas que están, esperando que una persona descienda del cielo. Una persona física descienda del cielo, tal como nos dice. Con un grito, con voz de arcángel y con el llamado, con trompeta de Dios. Como trompetas que se oirán alrededor del mundo. Que estos oídos físicos, naturales, escucharán literalmente sonidos de trompeta en el anuncio del advenimiento. Y así sucesivamente. También cuando nos dice, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Y eso por eso se ve como eventos escatológicos que sucederán. Y así sucesivamente cada uno de los puntos que aquí está diciendo. Luego junto con ellos nosotros que seremos arrebatados. Ahí está el arrebatamiento o el rapto, donde millones y millones de personas en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, al sonar de la trompeta, como un relámpago desaparecerán. Y para encontrarse en las nubes, el Señor descendiendo, y todo esto será como en decir inmediatamente, instantáneamente, rápido, para encontrarnos en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Ese es como decir un punto de vista a lo que llamamos literalmente. Pero vamos a ver entonces otro punto de vista. Y es entonces lo que yo llamaría el punto de vista espiritual. Y es en el sentido de que podrán estas escrituras estar compartiendo con nosotros unos principios de la vida natural. Unos principios y verdades que suceden dentro del ser humano. Como decir nuestros pensamientos. ¿Qué realidad tienen como fuerza y poder los pensamientos diariamente en un ser humano? Sus emociones. Eso uno lo puede ver en otro ser humano, ¿verdad que no? Pero sabemos que tanto en nosotros como en todo ser humano, esa realidad siempre es presente, de que el ser humano lo que está haciendo, todo lo que dice es por lo que primero pensó, y lo que termina haciendo, se crea y se genera una fuerza interna, una motivación, un impulso que lleva a seres humanos a hacer muchas cosas durante el día. Y que si a través de la historia, seres humanos desde muchos años atrás han compartido cuentos, historias, poemas, parábolas, mitos, para enseñar a otros seres humanos a estas verdades
de la experiencia natural de la vida de cada ser humano. Y a través de los cuentos, pues utilizan personajes, o a través de los cuentos, historias, parábolas, poemas, utilizan un lenguaje metafórico, utilizan un lenguaje material en el cual los que están escuchando la historia, poema, cuento, parábola, pueden identificar y relacionarse, porque es algo revelante o relevante a ellos en su contexto, y pueden entonces, comprender el cuento parábola. Pero entonces quien está contando el cuento y parábola los profundiza, los eleva a comprender que lo que él les contaba con el lenguaje físico material en el cual ellos se podían relacionar y asociar, no estaba queriendo decir exactamente a lo que utilizó como imagen mental para ellos, sino se refería a algo mayor que tenía que ver con cada uno de ellos, con su ser, con sus pensamientos, con sus emociones, con sus actitudes, con sus hábitos, con sus conductas, con su vida natural. Y esa es la realidad de contexto o de verdades espirituales que a través de la historia se han compartido. Y vemos en los evangelios y vemos en el Nuevo Testamento. Y entonces por eso esa segunda forma de ver, vamos a mirar estos versículos como que son escrituras que están utilizando un lenguaje físico, material, un lenguaje que es metafórico y simbólico. Cuando uno comienza a comprender lo que todos estos símbolos representan, entonces uno viene a comprender la realidad de lo que describe dentro del ser humano y cómo son enseñanzas eternas. Es como decir, son enseñanzas que todo pueblo, lengua, nación, en todo tiempo las puede utilizar, puede aprender de ellas. Son relevantes para su presente. Entonces vamos a mirar esos versículos de esta manera. Cuando volvemos y nos dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Miremos esto en el contexto desde el comienzo del Evangelio de Jesucristo. Cuando Jesucristo comenzó a enseñar, a predicar la buena noticia, voy a utilizar de ejemplo el Sermón del Monte, que se encuentra en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Vemos constantemente que Jesús compartía con ellos: un nuevo mandamiento os doy, o muchas enseñanzas que tenían que ver con ese cambio interno, ese autodominio, ese reconocimiento de conductas y hábitos. Y también esa realidad siempre presente de cómo el ser humano puede estar distraído en su presente por la ilusión, por la apariencia del mundo exterior, por bienes materiales, por conquistas materiales, por que el ser humano se siente en su presente, ¿ves? Es ignorante de todo lo que es, de todo lo que contiene dentro de sí mismo, de la abundancia de vida que tiene dentro de sí mismo, y como es ignorante en su propia mente de esa verdad, pues ¿qué quiere? Buscar en su exterior, en el mundo de la apariencia, gratificaciones materiales instantáneas
que claramente el mundo siempre está dispuesto para gratificar todos los sabores, sensaciones, emociones, deseos de los seres humanos. Y vemos que en ese contexto histórico se encontraban las personas, y en eso, como vamos a ver un poco más para ponerlo más en contexto, cuando nos dice, primero los cristianos que hayan muerto, en esta versión dice los cristianos, pero también en la otra versión dice los creyentes en Cristo que hayan muerto. ¿Y a qué se refiere eso? Porque necesitamos, para entender estos versículos, necesitamos conocer a qué se está refiriendo con muertos. Cuando la Biblia, como ejemplo, en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, nos habla de muertos en tumba. Y oirán la voz del Hijo del Hombre. Y los muertos en sus tumbas resucitarán, unos para vida eterna, y otros oirán la voz del Hijo del Hombre, resucitarán de sus tumbas para sufrir el juicio. Nos está usando el mismo lenguaje metafórico. Y cuando miramos alrededor de las Escrituras, ¿qué un muerto es? ¿Nos está hablando de muertos físicos? ¿O nos está hablando de muerte espiritual? Entonces, ¿qué es un muerto espiritual? ¿Qué condiciona el estado de esa persona que en su presente está muerto? Sabemos que muerte es separación de la vida. Sabemos que Dios es vida, Dios es la vida. El reino de Dios y su justicia es equivalente a entrar a la vida eterna. El reino de Dios y su justicia, ¿dónde no está? En ningún lado. Porque por ser una verdad eterna, siempre presente, siempre es. Siempre está. Todo lo que Dios es, siempre es y nunca ha dejado de ser. Y ahí está la condición del ser humano que a través de este lenguaje metafórico nos está expresando. El ser humano puede ser un creyente en Cristo que está muerto, que se ha separado, que está en pecado y se ha separado de la vida, de lo que es. ¿Y dónde se separa? En su mente. Te doy un ejemplo de esto vivo. Hoy es domingo. Hoy hay multitudes de personas, millones de personas a través del mundo. En sinagogas, en templos, en iglesias, lo que muchos llaman iglesias, en sus reuniones, en catedrales. ¿Y cuántas de las personas físicamente están en el evento, en la actividad, están en la reunión, en la asamblea, están en el culto? Físicamente están en el culto, pero espiritualmente, ¿ves?, en su ser interior están separados de la vida, porque no están presentes en el momento. Porque internamente es como decir despegados de su cuerpo físico, que el cuerpo físico está en el evento, pero espiritualmente sus pensamientos, emociones, su ser interno, su diálogo interno, su voz interno, está en la multitud de experiencias, está en el pasado, está en las preocupaciones, está en los problemas, está en las tragedias que tuvo. Está en la culpabilidad. ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Cómo es posible que yo haya hecho esto? ¿Por qué yo soy así? Está en la ansiedad del futuro. ¿Cuándo? ¿Cómo nosotros vamos a poder salir de esta? ¿Cómo nosotros vamos a poder echar para adelante? ¿O qué me dirá el doctor el martes cuando sea mi próxima cita de mes? Yo que me siento, ¿qué tengo?
Y en ese estado, espiritualmente hablando, es una persona que está muerta. Y el lenguaje figurativo, es simbólico, metafórico, describe algo en lo cual uno se puede relacionar. Porque cuando uno dice, wow, alguien se murió, mira, no, ahí no hay vida. Pues así mismo las escrituras nos describen el estado de personas creyentes, todo tipo de personas, porque las enseñanzas espirituales son para todo tipo de personas. La espiritualidad no tiene nada que ver con religión. Religión son tradiciones. Puedes tener ateos muertos espiritualmente, así mismo como puedes tener creyentes cristianos muertos espiritualmente. Porque ambos lo que está describiendo es lo que está pasando dentro del ser natural. Y naturalmente, como somos seres emocionales, nuestros pensamientos, ¿ves? Esos hábitos de conducta, de pensamiento, que rápidamente cuando nos sucede algo, rápido lo tendemos a categorizar. Ay, esto va a ser así, esto va a ser así, esto va a ser así, esto va a ser así. Y seguimos en esa ansiedad, anticipando. Y en eso nos separamos de la calma, de la paz, del bienestar, de la seguridad, de la felicidad, de la paz que sobrepasa todo entendimiento, que siempre es. Porque Dios, por ser una verdad espiritual, siempre es. Y este es uno de esos conceptos. La muerte. Necesitamos entenderlo para ver que a través de las escrituras, el énfasis de las escrituras es elevar el estado presente interno natural del ser humano. ¿Y cómo hace eso? A través de la historia. Utiliza un lenguaje metafórico, utiliza conceptos, ideas, que las personas se puedan relacionar. Utiliza un lenguaje físico material, como en este caso, cuando vemos: y descenderá del cielo en las nubes con todos sus ángeles, en la gloria del Padre, con voz de mando, trompeta de Dios. ¿Y qué describe todo eso? Todo eso lo que nos describe metafóricamente es esa realidad interna que siempre ha sucedido y sucede dentro de seres humanos cuando escuchan la buena noticia, cuando escuchan palabras de vida, cuando escuchan y le prestan atención a la voz divina en ellos. Es como decir palabras de vida. Una persona que está ansiosa y preocupada, está distraída, ¿ves? Está en las nubes, en su mente está en las nubes, y viene una persona y le hace: hey, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Imagínate que tú le cuentas: me siento así, esto es lo que sucede, y viene la persona ahora y te da palabras de vida, te comparte: hey, tranquilo, calma y paz, mira, hay solución, espera, no te anticipes, o te da un bálsamo, te comparte contigo verdades espirituales que vuelven a traerte al presente y al ahora y te unen a la vida, te unifican de nuevo al reino, al Padre, a Dios, en la presencia que siempre es. Y esa realidad sucede diariamente y naturalmente. Y esa verdad es lo que estas escrituras siempre comparten. Y por eso está esa persona, ese lector
que se puede quedar en la anticipación, en el deseo, eventos escatológicos, eventos físicos, eso por ahí viene. Y cada explosión, cada guerra, cada pandemia, lo que los tiene en ansiedad y en preocupación. ¿Y cuándo será? Y tratando de buscar en Apocalipsis si China, si Rusia, si Egipto, si los musulmanes, quiénes son, si son la bestia y todo eso. Y no viven en paz, en seguridad, en calma, en su presente. Porque estas enseñanzas son para eso, para elevar ese estado de vida espiritual, ¿ves? Ese estado de vida natural de uno, a esa unión, comunión, a esa unicidad con Dios, con su reino, con toda verdad, en amor, en felicidad, en paz, en todas estas verdades que siempre que no están distantes allá en el cielo, que por eso después de esta vida queremos ir allá, para que allá es que todo se va a solucionar y eternamente vamos a... No, la Biblia no nos habla de eso. El énfasis de estas escrituras siempre es en esta vida y utiliza un lenguaje metafórico, como les decía ahorita, el cielo, cuando descienda del cielo, refiriéndose a cuando las verdades, como el ejemplo que daba, cuando las palabras de vida, cuando un evangelio, cuando una buena noticia se comparte y causa en uno una nueva mentalidad, causa en uno que uno reflexione, causa en uno que uno medite y cambie, ¿ves? Se arrepienta. Causa en uno que esa persona, como daba el ejemplo ahorita, una persona en una congregación, templo, asamblea, sinagoga, que estando presente físicamente, pero espiritualmente en su conciencia no está. Porque está sembrado en los problemas, en las preocupaciones, en las ansiedades, en lo que pasará o pasó. Y en ese instante dice, no, para en su ser. Y deja de escuchar su voz egoísta dentro de sí mismo. Esa que le dice ansiedad, pena, preocupación, culpabilidad y todo esto. Y decide escuchar la voz divina en él. Calma y paz, hijo mío, hija mía. Escucha al maestro, escucha las palabras de vida, escucha ese evangelio. Y a eso se refiere en el cielo del ser humano. Porque espiritualmente hablando, ¿cuál es el lugar donde la corona de vida se le pondrá al ser humano en la cabeza? Metafóricamente hablando, los pensamientos. Los pensamientos más elevados de un ser humano que van a llevar a las emociones y a los deseos en esa línea más elevados, mejores, buenos, que resultarán en esa cadena de buenas acciones, buenas actividades, justos pensamientos, justas actividades, justas acciones, justos resultados como recompensas y bendiciones. Y en esa línea es que necesitamos ver estos versículos. Y cuando nos continúa diciendo, volviendo a Primera de Tesalonicenses, en esta mentalidad espiritual, entendiendo lo espiritual espiritualmente, que eso es discernir. Entonces cuando nos dice el versículo 16, luego junto con ellos nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Antes de hablar de eso, nuevamente, permíteme enfatizar un poquito más. Recuerda, cuando hablamos de la muerte espiritual, estamos hablando de esa condición natural, física, interna del ser humano,
Y quería dejar estos otros versículos, como cuando uno lee Efesios capítulo 2, versículo 1. Lo tengo aquí, dice: Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y cuando uno viene a ver en contexto a qué se referían a las personas muertos nuevamente, separados de Dios, separados de la vida, separados de la justicia, del amor, de la paz, de la felicidad, separados de todo lo que el reino de Dios es. Pues las personas se separan naturalmente de eso. ¿Por qué? Porque van persiguiendo sus deseos, sus pensamientos para satisfacer su vida, o sus pensamientos para causarse pena, dolor, tristeza, inseguridad dentro de sí mismo, y viven en esa condición. Y en esa condición la Biblia los describe: estaban muertos en sus delitos, en sus pecados. Pecado es fallar a la marca, ¿ves? La marca es unión con Dios. La marca es dar al blanco, dar al centro. Es vivir en paz, en armonía. ¿Y dónde se encuentra ese tesoro escondido? ¿Dónde se encuentra esa perla de gran valor? No se encuentra en el mundo, no se encuentra en montañas, no se encuentra en religiones. Siempre está dentro del ser humano y necesita descubrirse. Jesús, el maestro de maestros en vida, comparte la ley espiritual eterna. El reino de los cielos no es un reino de los cielos. La vida virtuosa, la verdad de la absoluta presencia real, la verdad del Padre, la verdad del Espíritu de verdad, se encuentra dentro del ser humano. Y cuando el ser humano la descubre, vemos el ejemplo de la historia del hijo pródigo. Padre, dame los chavos, dame todo lo mío. ¿En qué mente? En la mente egoísta. Yo quiero satisfacerme por lo que veo en el mundo exterior. Me separé de la casa de mi padre, me separé del bien, me separé de la vida, del alimento, me separé de todo. Y me fui para satisfacer, como nos cuenta la parábola del hijo pródigo. Y se fue, vivió, disfrutó, porque la vida te da los placeres. Y después, ¿qué hizo? Cayó en conciencia, el arrepentimiento. ¿Y qué nos dice? Volveré a la casa de mi padre. ¿Ves? La unificación, la unidad, la comunión, la unión. De cuando el ser humano reconoce en sí mismo: fallé, pequé. Me fui, me salí de mi comunión, me salí de... Y todo esto se refiere a lo que sucede acá dentro de nosotros. Como Tesalonicenses nos dice. Entonces, vuelvo a Tesalonicenses. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Veamos que a través de la vida, uso como ejemplo para compartir esto, uso como ejemplo Efesios capítulo 5, versículo 1. Dice: imiten a Dios en todo. Imagínate que ahora mismo tú deseas ser como Dios. Y vemos que las cualidades, como hablaba, cualidades, atributos, características de Dios es perfecto. Dios es santo. Dios es puro. Dios es verdad. Dios es justicia, es paz. ¿Ves? Tenemos todos estos niveles como acá. Imagínate que uno está acá. En nuestro nivel y capacidad natural humana, estamos aquí. Pero entonces el consejo espiritual, ¿ves? La voz divina es: sube acá. ¿Ves? Es el camino hacia la tierra prometida. Es el camino hacia el Edén. Es el camino hacia el cielo. ¿Qué es? Elévate. ¿Dónde?
dentro de ti. Cambia, transforma tu ser, crece, madura, perfecciónate. Imita a Dios en todo. Entonces uno diariamente decide todo lo que Dios es. Espiritualmente hablando, voy a aprender y voy a vivir conforme a todas las experiencias que la vida me dé, procurar ir practicando poco a poco, día a día, a medida que voy entendiendo y comprendiendo las verdades de esta vida y cómo voy entonces asumiendo mi responsabilidad y cómo voy siendo esa persona que imita a Dios en todo por elevar, porque el deseo auténtico y genuino es ser justo, es ser puro, es ser honesto, es vivir en amor, es vivir en paz, en armonía, en felicidad. Y cómo naturalmente y gradualmente el ser humano va alcanzando eso. El ser humano uno reconoce, wow, este es el nivel, pero estoy aquí. Pero eso le da esperanza, seguridad, confianza a uno de lo que será. ¿Ves? Mira lo que me viene es esto. Mi vida no será igual a esta. Este va a morir, este va a quedar atrás. ¿Por qué? Porque voy a imitar a Dios en todo. Y en ese proceso gradual, natural, día a día, experiencia a experiencia, práctica, conciencia, enfoque. ¿Ves? Por eso nos dice, están sobrios y velen. ¿Por qué? Porque también en uno está esa voz de uno. No, chacho, es mejor seguir para acá. Olvídate de eso. Tú nunca vas a llegar. Tú no puedes. Tú eres tú. Y hay que salir de esa mente. Ese adversario dentro de uno. Y todo eso nos ayuda a crecer, a sobrepasar esa voz adversa dentro de uno. Por escuchar la voz divina en uno, sube acá, sigue, crece, madura, perfecciona. Sé pues perfecto como tu Padre es perfecto. Imita a Dios en todo. Y vemos esa realidad como Pablo aquí lo expresa. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados. Arrebatados, harpazo, una palabra griega que significa, como decir, con fuerza. Ser agarrados con fuerza. Y que metafóricamente esto nos expresa. Nos expresa con palabras, ¿ves? Como decir, palabras sobrenaturales. Algo verdaderamente sobrenatural que sucede dentro del ser humano. Cuando el ser humano es ¿qué? Arrebatado, un rapto interno causado ¿por qué? Por la nueva conciencia que se va formando en ese ser humano, que va elevando al ser humano hacia esa vida celestial, divina, pura, perfecta, imitadora de Dios en todo, en Cristo, en esa mente que se está formando. Y ahí es donde sucede ese arrebatamiento, ese éxtasis, esa sensación interna espiritual por el reconocimiento de este cambio interno, que por eso uno pasa de la muerte a la vida, de viejas actitudes, viejas ambiciones y deseos a unos nuevos. Y todo este cambio, inclusive vemos en uno de los que se me viene a la mente, en Hechos capítulo 10, versículo 10, nos habla del arrebatamiento que Pedro tuvo. Lee Hechos 10:10 y verás el arrebatamiento que Pedro tuvo. Ese éxtasis interior por la revelación, por el entendimiento de esta verdad, en el caso de él una verdad espiritual que lo conmovió a ese sentir
de felicidad, de paz, de seguridad, de vida, que lo transicionó, ¿ves? Lo elevó a ese estado espiritual que no tenía, a esa comunión y unión. Y por eso en el lenguaje metafórico, eso es como unirse y estar siempre con el Padre, con la vida, con Cristo, con el Espíritu Santo. Es en esa nueva conciencia que naturalmente se forma en uno, que motiva a uno a través de todas las experiencias de la vida a continuar unificado en espíritu, alma y cuerpo. Todo lo que uno piensa, dice y hace, lo hace en la comunión, lo hace en el Espíritu, lo hace en la verdad. Uno es todo lo que Dios es. Porque uno es un ser espiritual, viviendo esta vida natural. Y comprende la naturaleza de la vida. Y comprende cómo estas literaturas utilizan un lenguaje físico y material para describir verdades de la vida natural con un lenguaje espiritual, metafórico. Porque las verdades que naturalmente suceden dentro del ser humano, por ser verdades emocionales, son invisibles. Y aquí vemos la sabiduría eterna, la sabiduría espiritual, la sabiduría donde por miles y miles y miles de años seres humanos han expresado estas verdades invisibles, verdades de la vida natural, a través de cuentos, a través de parábolas, a través de poemas, a través de mitos, a través de historias. A través de la Biblia. Y entonces si conocemos el Evangelio, ¿ves? El Evangelio de Jesucristo, la buena noticia de Jesucristo, tenemos dos versiones. Tenemos la versión de verla como literalmente Jesucristo y todo lo que a través de la tradición de fe, de la religión, se interpreta a Jesucristo y se interpreta todo literalmente. Todo esto pasó histórico, todo esto sucedió y todo esto sucederá literalmente. O podemos entender cada evangelio, ¿ves? Cada poema, cada cuento, cada parábola, para el crecimiento espiritual que esta literatura contiene, para elevar nuestro entendimiento, para elevar dentro de nosotros la devoción, un espíritu, un sentir, una motivación, un ánimo por la vida, porque vivimos en el presente conscientes, atentos, alerta, despiertos, porque estamos unificados, somos uno, una unidad con la vida, con todo lo que presente siempre Dios es. Y procuramos jamás ni nunca distanciarnos de esa verdad. Y por eso guardamos nuestros pensamientos, nuestro sentir, unificados a esta vida. Y podemos ver a Dios en todo y en todos, siempre, y todo lo que hacemos, pensamientos, palabras y hechos, lo hacemos en la unificación, lo hacemos en el Espíritu, lo hacemos en el Hijo, lo hacemos en Cristo, lo hacemos en el Espíritu Santo, lo hacemos en el abogado defensor, lo hacemos en el me fue la palabra, consolador. Lo hacemos en el Espíritu de verdad, lo hacemos en la sabiduría divina, lo hacemos en la fuerza espiritual eterna, la verdad absoluta como la ley siempre presente, Dios. Y tenemos
estas dos versiones, de cómo no tan solo interpretar Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, sino de cómo interpretamos la Biblia entera y la vida. A través de la historias se han compartido utilizando un lenguaje metafórico, y de esa es la forma que acabo de compartir contigo cómo veo estos versículos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Voy a dejar en las notas, comentarios, voy a dejar algunos otros versículos que van en, como decir, en unión o en relación a estos versículos, para que nos continúe ayudando a comprender estas verdades espirituales. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.